Muy buenos días. Un saludo a todos los asistentes a este importante seminario de la prestigiosa Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. En la tarde de hoy voy a compartir con ustedes una disertación acerca del desafío y retos de las ciencias sociales del mundo. La agenda de nuestra disertación parte de la ubicación en el contexto histórico-social previo al siglo XXI. Luego examinaremos el contexto histórico-social de las primeras décadas del siglo XXI para luego examinar algunos elementos de la crisis de las ciencias sociales, sus desafíos y retos. Esto lo hacemos desde justamente dos perspectivas, desde la perspectiva de la ciencia en función del contexto histórico-social y desde la perspectiva de la propia ciencia social examinándose a sí misma. El contexto histórico-social correspondiente a las últimas décadas del siglo XX se caracterizó por el nacimiento de lo que se conoció como el mundo globalizado, digamos, una nueva expresión de la globalización a partir de ese hito histórico conocido como la caída del muro de Berlín, que terminó siendo justamente la desintegración del llamado bloque soviético y, digamos, el paso a un mundo monopolar, es decir, un mundo en el cual el sistema occidental, el régimen político occidental conocido a través de la propaganda como democracia occidental, va a quedar como el sistema hegemónico a nivel mundial. Y en el ámbito económico, todo lo que tiene que ver con el ascenso del neoliberalismo y su imposición a través de la liberalización del comercio mundial. Samir Amin caracteriza esta época como de alienación económica. La política queda desplazada completamente por el sistema económico, es decir, el poder económico se impone sobre el poder político, y esto lleva a una enorme polarización mundial, no desde el punto de vista político, que también lo va a ver, sino fundamentalmente desde el punto de vista económico, con el crecimiento de las grandes desigualdades. Se habla de una proporción de 1 a 50, el crecimiento de esa desproporción, donde el 1% de los ricos se van haciendo cada vez más ricos y cada vez menos personas, mientras que los pobres viene siendo el 99% de la población mundial, en el marco de una sin precedentes destrucción de la riqueza mundial a partir justamente de el saqueo y sobreexplotación de los recursos naturales. En el siglo XXI este siglo XXI va a comenzar con signos enormes de dependencia y dominación imperial. La llamada globalización no es más que la expresión de una dominación por parte de un polo de alianza de lo que se llamó la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre el resto del mundo, imponiendo su ideología, imponiendo su poder económico, imponiendo su poder político y militar. Se habla mucho de que en esta transición hay signos enormes de decadencia del imperio estadounidense. Es decir, hay una transición de la hegemonía norteamericana a una nueva hegemonía transnacional globalizada, en la cual, bueno, va a también caracterizarse por la emergencia de nuevas potencias económicas, en este caso China y la Unión Europea,
donde pudiera pasarse de ese mundo monopolar a un mundo multipolar, pero en el cual todavía en la actualidad hay muchos signos de hegemonía de las grandes transnacionales, de las corporaciones mundiales, mientras que hay potencias intermedias que vienen emergiendo, las llamadas BRICS. Se encuentra allí Brasil, Rusia, se encuentra Irán, se encuentra Turquía, entre otras economías emergentes. Hay una acentuación de la institucionalidad internacional a manera de gobierno mundial, donde va a retomar la fuerza la Organización de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y la Organización Internacional del Trabajo. Pero lo más resaltante viene siendo toda la parte paraestatal que va a ir desplazando los estados nacionales, compartiendo el gobierno mundial desde la perspectiva no estatal. Estamos hablando de las grandes corporaciones globales, las grandes ONG, pero mucho más preocupante, los grupos terroristas vinculados con el narcotráfico y la delincuencia organizada, y vinculado también con ello los fondos soberanos. El colonialismo va a ser desplazado por el neocolonialismo, es decir, esta dominación tiene una gran expresión política y cultural, sobre todo en el sur, lo que es África, Asia y América del Sur. Se presenta una gran crisis recurrente. Hablamos en este siglo de la crisis del 2008-2009, de la crisis de la deuda soberana del 2010-2012, de las crisis del 2014 y 2016 por la caída de los productos básicos, y luego en el año 2020, que es la que estamos viviendo en la actualidad, con la pandemia por el COVID-19 y que está en pleno desarrollo y no sabemos hasta cuándo va a llegar. En la coyuntura actual, nos dicen organismos transnacionales e internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que ha habido un debilitamiento de la expansión y crecimiento económico, ha habido una caída de los precios materiales de las materias primas, hay una desaceleración de las economías latinoamericanas y perturbaciones en el comercio mundial dada esa competencia desleal del imperio norteamericano con respecto a el fortalecimiento y crecimiento de la economía china y del crecimiento, digamos, de su influencia, sobre todo la economía china, pero también Rusia, Irán y las medidas unilaterales contra Cuba y Venezuela. En lo político hay unos conflictos multiniveles, hay unos conflictos bien importantes como este que ya veníamos mencionando, entre sobre todo áreas de influencia de la Unión Europea y Estados Unidos aliados a través de la OTAN con respecto a China, con respecto a Rusia, Bielorrusia, Irán, que tiene expresiones concretas en guerras como la guerra de Siria o como la guerra de Yemen, que son guerras que están en pleno desarrollo. Hay una expresión de esto en América Latina, una gran tensión de desplazamiento entre la izquierda y la derecha. Hubo una década ganada, la década del 2000 al 2010, en el cual hubo un avance en las fuerzas progresistas y luego su retroceso a través de la retoma del poder por los partidos de la derecha, y luego posteriormente ya a finales de la década de la segunda década, 2020, donde hay una retoma de otras expresiones progresistas. Es decir, ese pulso entre la derecha y la izquierda mantiene en tensión a América Latina, teniendo como eje fundamental de esa polarización
la disputa por el dominio de Venezuela. Llama mucho la atención y coincidiendo con el planteamiento de Samir Amin, todo lo que tiene que ver con la amenaza por el cambio climático, que viene siendo una de las crisis que se expande por encima de las crisis económicas y políticas. Es decir, los cambios relativos al cambio climático van haciéndose cada vez más evidentes. El año 2021 ha sido un año particularmente duro, mientras hay grandes olas de calor en la Europa mediterránea, hay inundaciones en Alemania, Bélgica, Japón, China, grandes incendios, es decir, las expresiones del cambio climático están siendo demasiado evidentes como para ser ocultadas en las actuales circunstancias. Desde las ciencias sociales han venido marcando a este cambio epocal de diferentes maneras. Hay quienes hablan de el cese de la modernidad por una posmodernidad. Y bueno, a finales de los años 90, la visión posmoderna tuvo un gran auge y lo que no ha habido es un acuerdo en todas las ciencias sociales de cómo se puede denominar esta nueva etapa, de los procesos históricos sociales. Hay quienes hablan de modernidad líquida, Simón Bauman, o de sociedad postindustrial como Alain Touraine. Y desde el mundo gerencial se habla mucho de la sociedad de la información y del conocimiento como expresiones de esta sociedad postindustrial. No hay acuerdo en las ciencias sociales acerca de esta visión. Hay algunos incluso que hablan de modernidad tardía, de tal manera que las ciencias sociales no se han puesto de acuerdo en cuanto a cómo denominar este cambio epocal. Lo que sí es cierto es que hay una caracterización de esta nueva época que tiene que ver con expresiones como la guerra de cuarta generación, hay guerras calientes, guerras frías, o sea, el fin de la Guerra Fría no terminó con el mundo de tensiones que allí se presentaba a nivel mundial y fue desplazada por una nueva visión de la guerra, por, digamos, la necesidad de parte de los grupos poderosos de mantener su dominación. Y esta guerra de cuarta generación ha tenido su expresión en las guerras en Libia, las guerras en América Latina, las guerras en Rusia, en Bielorrusia, el tratar de ir desplazando en el terreno internacional a la posibilidad de nuevas visiones emergentes. Había en las ciencias sociales, se había impuesto aquella idea del fin de la historia, ya a finales de la segunda década, inicio de la tercera década del siglo XXI, se ha abandonado la visión del fin de la historia por una nueva etapa histórica en la cual hay nuevas expresiones de la dominación por parte de los centros imperiales. Esto se expresa entonces, como decía ya Samir Amin, pero más acentuado, el tema de la opulencia y la pobreza, donde grandes sectores de la población mundial están empobreciéndose, mientras que una minoría viene acumulando cada vez más riqueza. Eso en medio de la pandemia ha tenido un acento bien importante porque según las estadísticas que se van publicando, hay un crecimiento de la riqueza de muy pocos, mientras que va creciendo el desempleo, va creciendo el desplazamiento de muchísimas personas de sus hogares y la caída de algunos sectores económicos. Entonces la opulencia y la pobreza van polarizando. Hay una reconfiguración de procesos de lo social propiamente tal. La familia y la comunidad va tomando nuevas formas. Aquí estamos hablando de lo que tiene que ver con los impactos
de las nuevas redes sociales, de las nuevas formas de comunicación, de las tecnologías de la información y la comunicación, y cómo eso viene impactando a la institucionalidad fundamental de la sociedad, llamada sociedad moderna. Estos impactos incluso, vamos a verlo al final de la conferencia, que nos llama mucho la atención, cómo se vienen utilizando estas nuevas redes sociales como mecanismos fundamentales de dominación. Hay una emergencia de movimientos sociales bien interesantes durante todo este tiempo. Tanto en Europa como en América han habido, por ejemplo, el caso de los chalecos amarillos en Europa, el caso de los Ocupa en España, el caso de Wall Street, Ocupa Wall Street, pero también todos los procesos de Chile, de Colombia, que son bien importantes desde las bases sociales en la búsqueda de transformación de esos sistemas sociales que que se configuraron a partir de la hegemonía neoliberal. Pero hay otras problemáticas que vienen en ascenso, algunos lo llaman la ideología de género, es algo que viene iniciando el presidente ruso, pero para otros es la eclosión y la explosión de la lucha por el derecho de otras minorías, ya no solamente el de la igualdad de la femenina, sino las otras expresiones de la visiones de género. Las migraciones son un fenómeno pero muy importante, esos cambios de residencia masivos desde el sur hacia el norte, en Europa desde África hacia Europa, en América desde Sur y Centroamérica hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Esas sociedades opulentas que han venido vendiéndose como la sociedad ideal. Bueno, las poblaciones empobrecidas quieren compartir en América lo que sería el sueño americano, en Europa la calidad de vida europea. Hay nuevas formas de violencia que se vienen entronizando, pero sobre todo el tema de los cambios climáticos. La pandemia como una expresión globalizada de problemas sociales de salud que pareciera que no estábamos preparados para ello, es lo que entonces vienen diciendo los estudiosos desde sus diversas miradas. Por ejemplo, la UNESCO ya en el año 2010 decía que las ciencias sociales no tenían la capacidad de predecir lo que venía en el futuro. Hay una gran fragmentación de las ciencias sociales, se carece de métodos que permitan reflejar lo que es la realidad social y no hay acuerdos en cuanto a qué hacer. Llama la atención que la UNESCO coloca entre las ciencias sociales a la economía, cuando la economía trata de separarse justamente de las ciencias sociales en función de parecerse mucho más a las llamadas ciencias duras o ciencias naturales. En el otro extremo nos vamos a conseguir miradas críticas desde América Latina, van explorando nuevas visiones desde sobre todo la decolonialidad. Esto es lo que vamos entonces a explorar a continuación como desafíos y retos. Nos vamos a conseguir allí el estudio de la Garza y Leiva, donde plantea los problemas claves de las ciencias sociales en el siglo XXI, donde los problemas claves que ellos identifican es las contradicciones entre el saber teórico y el saber práctico, las contradicciones entre la teoría y la investigación empírica, las contradicciones entre la teoría y las imágenes del mundo, y la contradicción entre la teoría y las preguntas que llevan y norman la investigación. De tal manera que las ciencias sociales estarían retadas, tendrían como desafío superar estas situaciones a las cuales hoy día no le tenemos respuesta. La Comisión Bubalkian
tuvo, digamos, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, una visión en la cual trabaja lo que es la parcelación de los criterios en espacio, tiempo y objeto de las ciencias sociales. Se vienen presentando cada vez más híbridos entre las diferentes ciencias sociales cuando se quiere mantener fronteras entre ellas, de tal manera que la porosidad entre las diferentes ciencias va manifestando que mantener los límites que se habían tenido hasta hace poco con respecto a cada una de las ciencias y que siguen imperando entre la sociología, la politología, la geografía, hacia visiones más de carácter transdisciplinario, con una visión más realista de la ciencia, con una visión de una política científica que haga un diálogo entre los especialistas, y de tal manera que esas fronteras artificiales entre las diferentes ciencias se vayan difuminando para hacer un acento más en lo complejo. O sea, las capacidades computacionales que nos dan que los avances en ciencia y tecnología nos generan las capacidades para conocer, para generar conocimiento en un mundo más complejo y menos simple, de tal manera que se permita administrar esas tensiones entre lo particular y lo general, entre lo global y lo local. Se plantea entonces una lucha por una objetividad más inclusiva, más dialógica, y atenta a la propia historicidad. Esas son las respuestas de la Comisión Guggenheim. El posmodernismo tuvo sus propias respuestas. El posmodernismo, para algunos, una moda, posición que yo comparto, ha tenido una gran influencia en la visión con respecto a superar la hegemonía de ese pensamiento moderno, normalizador occidental, esa imposición de un racionalismo universalista, la visión funcionalista, y un apuntalamiento del neoliberalismo. Ante ello, el posmodernismo planteó el surgimiento de una nueva sensibilidad ecléctica, irónica, donde se promueve desde lo débil, desde lo hipercomplejo, desde lo mínimo. Se plantea un relativismo extremo, un nihilismo y un elitismo, donde todo problema es visto como una narrativa y como un discurso, y tiene como elementos claves la desconstrucción y la diferencia como negación de la esencia de la identidad. Esta visión posmoderna ha tenido una cierta influencia en los doctorados y en las ciencias sociales, sin embargo, ha sido retada y desplazada por otras visiones también, que en este caso, reacciones como la que nos plantea Osorio en su disertación, en la cual, si bien reconoce que hay que incorporar el caos, la incertidumbre y lo diverso en las ciencias sociales, defiende que debe haber al menos una racionalidad sustantiva con una mínima inteligibilidad del mundo, que hay que ordenar el sistema de ideas, que aquello de todo vale lo que lleva es a una distorsión del sistema de ciencias y por tanto debe encontrarse y ubicarse unas ideas generales coherentes, lógicas y necesarias, que repiensen, por supuesto, en la visión de la objetividad como un rescate de las visiones de las subjetividades, cuestionando el sentido común, digamos, como elemento clave de la ciencia en la posmodernidad, donde haya una especial cuidado en la construcción de los datos, en la construcción de los hechos metodológicos y teóricos, en asumir la observación empírica siempre desde los elementos teóricos fundamentales, retomar la discusión sobre los supuestos teóricos y metodológicos en la construcción de las teorías y los paradigmas, es decir, no quedarse solamente en el ultraempirismo que fue imponiendo la posmodernidad. Apostar por la transdisciplinaridad
rompiendo las barreras entre las diferentes disciplinas y entre los reduccionismos, bien sea aquellos que se quieran quedar en lo micro y otros que se quieran quedar en lo macro, de tal manera que se pueda pensar la realidad como algo múltiple y complejo, revisando las nociones de totalidad, las dimensiones de espesores, tiempo y espacio, y generando la articulación necesaria entre diferentes cuerpos teóricos, entre las estructuras, por un lado, y los sujetos, y entre las diferentes unidades de análisis. Esta es una visión incluso que comparte Georg Richter con su propuesta de la unidad entre lo micro y lo macro, entre una visión más inclusiva para rescatar la, toda la rigurosidad necesaria de las ciencias sociales. En América Latina viene tomando fuerza una mirada desde la decolonialidad, donde se plantea que hay una desarticulación entre lo que plantean las ciencias sociales, donde impera la visión europea, con lo que se está gestando sociopolíticamente en América Latina. Por tanto, se plantea desde la decolonialidad una desconstrucción de las ciencias sociales. Un debate teórico respecto a las praxis sociopolíticas, una visión, un intento de descolonizar el pensamiento y una mirada interdisciplinaria de las ciencias sociales, de borrar la visión disciplinaria que nos dejó justamente las ciencias sociales occidentales, rompiendo con las posturas europeas modernistas, capitalistas, donde no solamente se habla de anticapitalismo, sino de la visión occidental del llamado socialismo tradicional. Y reposicionar otras racionalidades, no solamente las racionalidades que Europa ha venido regando por todo el mundo, sino rescatar racionalidades propias del mundo tradicional latinoamericano, refundando entonces las ciencias sociales sobre una mirada de diálogo, de visión intercultural, fuera de los ideales modernos. De tal manera que allí hay noto una confluencia entre la mirada de la decolonialidad y la mirada que nos plantea Osorio sobre la reacción con respecto a los posmodernos. Ahora bien, desde las propias experiencias queríamos también aportar que tenemos preocupaciones con respecto a las ciencias sociales, su expresión en la universidad. Observamos que todavía, a pesar de todo lo discutido, hay una gran hegemonía del paradigma positivo empírico, tanto a nivel de algunos doctorados, por ejemplo, en el sur, lo hemos visto en Perú, en Ecuador, donde hay un arraigo de la visión positiva empírica, de la matematización del comportamiento humano. Hay un menosprecio por las investigaciones en ciencias sociales. Por cierto, que esa hegemonía del paradigma positivo empírico también se da a nivel de pregrado, donde gran parte de las investigaciones que se dan son a través de estadística de elementos cuantitativos. En el nivel de pregrado se vienen eliminando las tesis. Se busca de alguna manera sustituirlas por pasantías, por otro tipo de informes, y se banaliza los diferentes temas. Los profesores ya no son profesores investigadores, sino tienden a ser fundamentalmente profesores dadores de clases, de tal manera que la investigación ha quedado desplazada por una visión pragmática de lo que sería la formación del recurso humano. Y otro elemento clave es la inducción del pensamiento neoliberal como verdad única en nuestras universidades. Otro elemento que nos llama la atención es que, si bien las universidades han venido abandonando el tema de las ciencias sociales, desde las tecnologías de la dominación hay una industria cultural que viene ejerciendo el conocimiento de las ciencias sociales para cambiar la historia, para cambiar la definición de la historia. Por ejemplo, cómo desde la industria cultural norteamericana se viene introduciendo en la mente de las audiencias el hecho, por ejemplo, de que Estados Unidos fue el que ganó la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos fue el que logró parar a
al régimen nazi y va convirtiendo a lo que eran los villanos en héroes y los héroes en villanos, y haciendo ver a las democracias como dictaduras y a las dictaduras que ellos promueven como si fueran democracias. Y eso lleva justamente a la democracia, un gran peligro. Las ciencias sociales han venido siendo utilizadas como ingeniería social a través de las redes sociales para incidir en las preferencias electorales. Hay incluso denuncias. Donald Trump denunció que eso ocurrió en ese país, pero también han habido, y se consigue, documentales y documentos donde se habla de que ya hay experimentos sociales donde se viene incidiendo en las preferencias políticas de la población a través de las tecnologías que se desarrollan en el Facebook y en otras redes sociales. Y eso viene siendo utilizado también como parte de la guerra psicológica. En el caso nuestro de Venezuela, el fenómeno de la migración inducida a través de las redes sociales, la generación de una disociación psicótica en la población, que no deja que las personas perciban la realidad tal cual es, sino que se les genera una visión diferente, construida en la mente de las personas. Eso pone justamente en peligro a la democracia y son expresiones de las ciencias sociales que vienen siendo instrumentalizadas por el poder dominante que denunciamos desde el inicio de nuestra ponencia. Estos son los grandes desafíos y retos que vemos en las ciencias sociales de los últimos tiempos. Muchísimas gracias.